sea cual sea la situación y la circunstancia que estemos atravesando, pues el Señor nos da gozo. Amén. La palabra dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Así que necesito que hoy esté hermoso. Veo que no hay mucho gozo hoy, ¿no? No, un chiste. Me incluyo. No, el Señor nos llena hasta el rostro más feo. Cuando el Señor está en esa vida, pues tiene otro semblante. Menos mal. Amén. Amén. Pues bueno, ¿qué le parece si antes que nada, pues le voy a pedir que ore por mi vida? Que el Señor pueda usar mi vida para que en esta mañana pues salgamos bendecidos con este pequeño estudio, por así decirlo, y que sea de mucha bendición. Amén. Para mí lo es, lo ha sido, y también espero que el Señor me dé de su gracia para poder transmitir lo que el Señor me ha hablado, ¿no? en este estudio. Así que le pido que cierre sus ojos y ore conmigo. Señor, te doy gracias nuevamente, Padre. Primeramente por permitirnos, Señor, poder reunirnos en tu nombre. Te doy gracias, Señor, porque sé, Señor, que tú estás en este lugar. Sé, Señor, que tu Espíritu Santo se mueve en este lugar, Señor, a través de las canciones, a través de la palabra, a través de la vida de cada hermano, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el Espíritu Santo, cuando hablaste de Él, que Él vendría y Él te glorificaría, Señor. Y eso quiere decir que tú estás en este lugar, porque no hacemos más que darte gloria, Señor, en todo lo que hacemos en este lugar, en las canciones, a través de la palabra, Señor, cuando hablamos con hermanos. Y te doy gracias, Señor, porque solo tú eres el único que puede hacer posible esas cosas, Señor. Porque donde tú estás, allí hay libertad, dice tu palabra también, Señor. Yo te doy gracias en esta mañana y te pido, Señor, que puedas usar mi vida, Señor. Señor, dame de tu gracia porque, Señor, palabras de hombres no sirven, Señor. Sabiduría de hombres no sirve, conocimientos de hombres no sirven, Señor. Es tu palabra y es el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Es tu gracia a través de la vida de los que son usados por ti, Señor. Yo te doy gracias en esta mañana y te pido que abras la mente, los corazones, los oídos de mis hermanos, Señor, de cada uno de los que estamos en este lugar, y que de este lugar podamos salir muy bendecidos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Amén. Lo voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Josué. Los estudios que estamos haciendo en esta hora, pues, es acerca del libro de Josué. Hoy nos toca el capítulo 4. Y antes de comenzar con el capítulo 4, pues me gustaría hacer una pequeña introducción para tal vez los que no han escuchado o no estuvieron el domingo pasado en el capítulo 3. Simplemente leer unos pasajes, los últimos, desde el versículo 15. Hemos visto en el capítulo 3 cómo Dios ha obrado. Hemos visto en el capítulo 3 las grandes proezas que el Señor ha hecho, ¿no? Las maravillas que ha hecho al haber hecho semejante milagro en parar un caudal de río, ¿no? Para que su pueblo pudiera pasar del otro lado. Y es tremendo. A veces nosotros pensamos que ¿cómo puede ser eso posible? Es impresionante. Uno tiene siempre ese pensamiento de usar la lógica, ¿no? En todas las cosas. El Señor nos ha dado esa capacidad de ver la lógica en todo lo que vemos. Y hay cosas que son ilógicas. Hay cosas que uno solamente puede entenderla a través de la fe. Hay muchos teólogos que tratan de minimizar lo maravilloso que Dios ha hecho cuando han pasado el mar, cuando han pasado el río Jordán, el pueblo de Israel, ¿no? Es como que tratan de mezclar la ciencia con lo que pudo haber pasado. He escuchado versiones donde cristianos, científicos, o no sé si son científicos, pero han usado la ciencia para tratar de explicar ese milagro, ¿no?
que el pueblo de Israel pasó por una parte que no era muy profunda, que tal vez hubo como una especie de tornado en los cielos que hizo que el agua se separe, y daban como ejemplo, no sé, poner un poco de agua en una fuente, y entonces lo soplaban fuerte y el agua se iba separando, ¿no? Como que hubo un tornado, una tormenta grande, y el Señor trajo eso y las aguas se separaron, y tratando de darle explicaciones a cosas que no entendemos, ¿no? Yo creo que si nosotros queremos explicar estas pequeñas cosas, ¿no? Pues entre comillas pequeñas, pero son realmente grandes, tenemos que ir directamente a la creación, ¿no? Que son, el Señor creó el universo, con su palabra hizo los cielos y la tierra, con su palabra hizo todas las cosas que hay. Esas son cosas que no vamos a entenderlo nunca, porque de eso se trata el poderío, la magnitud del poder de Dios, ¿no? De hacer cosas que nosotros no podemos entender ni poder explicar, aunque le busquemos la mejor lógica, ¿no? Entonces yo creo literalmente que esto fue un milagro, lo que hemos visto en el capítulo 3, un milagro realmente inexplicable que solamente lo puede hacer el Señor. Entonces vamos a leer desde el versículo 15 del capítulo 3 y luego pasamos a leer el capítulo 4 entero. ¿Amén? ¿Lo tiene? Dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, entre paréntesis dice, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Esto ya es algo también para resaltar, ¿no? Que Dios escogió el momento más complicado para poder pasar el río, ¿no? Justo el tiempo de la siega, justo el tiempo donde las aguas se desbordaban por las orillas. No es que Dios esperó el tiempo de verano, donde el río es un poco más seco, que las rocas se ven y cosas así. Dios dijo, si tengo que mostrar mi poder, lo voy a mostrar, pero de la manera que tiene que ser. El agua bien cargada, bien rebalsando, como se dice, y el Señor hizo que su pueblo cruzase en ese momento, ¿no? El versículo 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Ceretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio de... Eso también es algo para recalcar, ¿no? Que es un milagro. Dice que pasaron en seco. Ustedes saben que donde hay agua estancada por mucho tiempo, eso tarda en secarse, ¿no? Se hace barro, uno tiene que esperar varios días o que haya un sol bien fuerte como para que se seque, ¿no? Pero esto era un río constante, un río que prácticamente siempre corría el agua, ¿no? Era, y no solo eso, sino que estaba lleno, era la temporada donde estaba bien cargada. O sea que Dios nos tuvieron que esperar, vamos a esperar que se vaya el barro, que desaparezca un poco, que salga el sol. Ellos ni bien cruzaron, toda esa zona se ha secado y pasaron sin yo supongo y creo que sin embarrarse los pies, ¿no? En zona seca como para que puedan caminar tranquilos. Eso es tremendo también. No solo el milagro está en que Dios detuvo el río y el caudal que se amontonaban a los costados, sino que también Dios permitió que eso se secase totalmente como para que ellos puedan pasar tranquilos, ¿no? Es otro punto que hay que verlo para entender de que fue un milagro realmente. Entonces dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Ahí vemos cómo el Señor pues obró de manera maravillosa, ¿no? ¿En cuántos en sus vidas el Señor ha obrado de manera maravillosa? ¿Pueden levantar la mano? Amén. Yo creo que en todos, ¿no? Ya solo decir que el Señor nos ha salvado, pues ese es un milagro, y yo creo que no va a haber otro milagro más grande que ese. Aunque el Señor te levante de la silla de rueda, te dé buena vista y eras ciego, no hay milagro más grande que la salvación.
Entonces, si alguien te pregunta, ¿el Señor hizo maravillas en tu vida? Yo te pido que levantes las dos manos si es posible, porque eso fue un milagro único. Tenemos el privilegio del Señor habernos regalado, al vernos alcanzado. Es un milagro en la salvación. Entonces, ahora sí pasamos al capítulo 4 y vamos a leerlo completo. Amén. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, para los que acaban de llegar, Josué capítulo 4, desde el versículo 1. Versículo 2. Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que se dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué, diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes, diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel, diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos, diciendo, Israel pasó en seco este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera de Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Amén. Voy a pedir otra vez si podemos orar. Juan, te voy a pedir si puedes orar, por favor. Gracias, Señor. Amén.
Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Gracias, Juan. En el versículo 1 dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo. Eso, cuando yo lo leía, entendía de entrada, ¿no? Que muchas veces pues es necesario cuando nosotros estamos en una situación difícil y la atravesamos, una vez que la atravesamos, ¿qué es lo que normalmente puede pasar? Como que, por fin llegamos aquí, ¿no? Por fin pudimos pasar esta etapa. Ahora sí, vamos a hacer fiesta, ahora sí voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque ya pude pasar de ese lado. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel estuvo 40 años esperando hasta llegar al sitio donde estaba, ¿no? Una vez que terminaron de pasar, imagínense la alegría que pudo haber tenido el pueblo, ¿no? Tantos años esperando, tantos parientes, tantos primos, tantos hermanos habiendo muerto, esperando para poder llegar a ese sitio, y sin embargo no pudieron hacerlo, pero ellos sí, el Señor los llevó hasta ese lugar. Imagínense la alegría, la euforia que el pueblo seguramente tenía, ¿no? Entonces el Señor esperó hasta que todo el pueblo pase para decirles que tienen que volver a ese lugar, unos cuantos hombres seleccionados obviamente, ¿no? En representación de cada pueblo, coger una piedra cada uno o una roca cada uno del Jordán y salir de ahí y levantarlo como una señal para recordar que fue Dios quien los hizo pasar por ese sitio. Muchas veces cuando nosotros pasamos situaciones difíciles, no vemos la hora y le pedimos al Señor: Señor, ¿cuándo va a llegar ese momento? ¿Cuándo nos vas a sacar de acá? ¿Cuándo voy a salir de esta situación? ¿Cuándo me vas a llevar a ese sitio donde me prometiste? ¿Cuándo voy a estar en ese lugar de paz, de tranquilidad que tanto me prometés, Señor, en la palabra? ¿Cuándo, Señor? Todavía sigo acá, todavía sigo esperando, todavía sigo sufriendo. Y una vez que hemos luchado, una vez que hemos padecido, una vez que hemos pasado y llegado al sitio, el Señor nos recuerda que fue Él el que nos condujo, que fue Él el que nos llevó hasta ese sitio. Y debemos recordarlo, debemos tener eso presente, porque normalmente pues nuestra mente se va, ¿no? Es como que estamos tan contentos y muchas veces también cometemos el error de estar tan gozosos por haber pasado esa situación y tan agradecidos que prácticamente nos olvidamos que un día estuvimos en un sitio complicado, ¿no? Y difícil. Nosotros con mi esposa hemos vivido una situación difícil, más que nada ella, al haber atravesado una enfermedad que la mayoría de los que están aquí pues conocen, que no fue fácil desde el momento en que le diagnosticaron eso. Uno como hombre pues empieza a pensar muchas cosas cuando las situaciones son muy negativas, ¿no? Y también los diagnósticos son muy negativos, muy difíciles. A ella le habían diagnosticado cáncer de mama, un nivel muy grave. Ya habíamos pasado, o la familia ya había pasado por algo así con mi suegra, y la habían pasado muy mal. Y a ella le diagnosticaron una enfermedad mucho más grave que el de mi suegra, y a mi suegra le habían prácticamente dado años, o sea, ni siquiera 2 años de vida le habían dado. Entonces que eso me hacía pensar a mí y a ella, y eso nos partía el corazón, fue muy difícil, todas las cosas que uno puede pasar en la cabeza, y yo creo que si no hubiera sido que el Señor nos sostuvo en esos momentos, pues yo creo que hasta nuestro matrimonio se hubiera desbaratado, ¿no? Porque son momentos muy difíciles, donde en la incertidumbre que uno pueda estar viviendo, que no sabe qué va a pasar, uno no está con humor, cualquier cosa que el otro dice molesta y enfada, y viene un hermano y te quiere dar ánimo, y lo primero que uno piensa es que se cree,
son muchas cosas que uno vive, ¿no? En la cabeza, en el corazón de uno. Y si uno no pone su mirada hacia el Señor, pues es muy difícil atravesar una situación así. Entonces, pues el Señor es el que nos sostiene en esos momentos difíciles. El Señor es el que nos da fuerza. El Señor es el que nos muestra que tenemos que recordar una vez que llegamos que el Señor, porque gracias al Señor, pues a mi esposa le han diagnosticado que ya está curada de esa enfermedad hace unos meses. Cuando nosotros pensábamos que esto podía seguir por mucho más tiempo, un diagnóstico como el que tuvo ella, pues son 5 años, si es que los pasa, recién ahí se le declara curada, ¿no? Si, es como que le dan 5 años de vida, algo así, ¿no? 5 años de vida. Si pasa la barrera de los 5 años, ¿no es así, amor? Si pasa esa barrera de 5 años, ahí se le puede decir, bueno, tratamiento, pero ya estás curada, no hay probabilidad de que muera, ¿no? Por la enfermedad. Y sin embargo el Señor pues ha obrado y todo lo que los médicos han hecho ha funcionado y en menos de 2 años pues le han diagnosticado que se ha curado. Mi esposa, yo sé que ha orado mucho, hemos sufrido, ella sobre todo, me imagino la cabeza de una madre, ¿no? De una esposa, porque nuestro miedo no es solamente morirnos muchas veces, ¿no? Todos, aunque seamos cristianos, queremos ir al cielo, pero ninguno estamos apurados, ¿no? Todos queremos ir al cielo, pero ninguno estamos apurados. Es así. ¿Por qué? Porque tenemos ese temor a la muerte, ¿no? Como que no por el hecho de que si nos morimos vamos a estar con el Señor, sino por qué va a quedar aquí, ¿no? Por ejemplo, mi temor es qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mi esposa. Señor, yo sé que vos los vas a guardar, que los vas a cuidar, que los vas a proveer, pero Señor, por favor, permitime estar acá con ellos, que puedan crecer, que yo pueda proveer, que yo pueda estar con ellos. Ese es el temor que tenemos todos, ¿no? De las cosas que pueden quedar aquí. Porque si nos morimos, gloria al Señor, nos vamos con Él y allá vamos a estar más contentos y todo eso, ¿no? Pero nuestro temor a la muerte es más que nada la incertidumbre muchas veces. Porque yo creo, ¿no? Que un cristiano no le tiene miedo a la muerte en sí, ¿no? Yo, por lo menos yo no, porque yo sé que el día que tengo que morir lo voy a hacer. La palabra dice que el Señor tiene programado el día, la hora de nuestra muerte, ¿no? Y no va a pasar ni un minuto más ni un minuto menos, va a ser ese. Entonces, hay una frase de un predicador muy famoso, Charles Spurgeon, que él decía, el Señor tiene programado nuestra fecha de partida hacia la eternidad, dice, algo así dice la frase, que ningún médico con más experiencia la puede atrasar, ni el maligno con su malicia lo puede adelantar. Entonces, el Señor es el dueño de la vida, Él da, Él quita. Entonces, nuestra esperanza y nuestra fe está puesta en Él, ¿no? Entonces, nuestro temor no se basa en que podamos morirnos y así, sino se basa más que nada en la incertidumbre, ¿no? Entonces, me fui por las ramas, pero por algo habrá sido. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer muchas veces, tratar de distraernos, ¿no? De hacernos olvidar de que pasamos por un momento difícil y que el Señor nos quitó de ahí y que debemos darle la gloria a Dios siempre. Y en cada situación difícil, miren, hoy en día con mi esposa, al haber pasado una situación así, cada vez que se nos presenta una situación complicada, por así decirlo, uy, qué difícil va a ser esto, pero ¿cómo vamos a hacer? Y nos acordamos que el Señor nos mantuvo, nos sostuvo en un momento mucho más complicado y nos sacó de ahí. Entonces decimos, bueno, el Señor nos va a proveer, el Señor nos va a sacar, el Señor nos va a guiar. Es como que recordar que el Señor estuvo en esa etapa difícil nos da fe, porque sabemos que si atravesamos otra situación difícil, bueno, el Señor hizo eso. Imagínense el pueblo de Israel, ¿no? Que ahora están en la tierra prometida. Ya están ahí. No se tienen que relajar porque ahora el desafío es mucho más grande.
Ahora tienen que ir a conquistar Jericó, tienen que conquistar todo el resto de las naciones que había ahí, ¿no? de los reinos que había ahí. Entonces, el primero era Jericó, con un muro enorme, ancho, grande, con ejército. Entonces ellos están ahí, preparados, entusiasmados, están contentos y eufóricos por lo que el Señor ha hecho, y se acuerdan, uy, pero ahora tenemos que pelear contra los de Jericó. Uy, pero ellos están armados. Entonces se dan vuelta y miran esa roca amontonada ahí y recuerdan que el Señor paró un río que nunca en la historia había parado, los amontonó en un costado, secó la tierra para que pudiesen pasar. Entonces, ¿qué pueden hacer 10.000, 15.000 hombres en las manos de un Dios poderoso, no? Eso es lo que el Señor quiere que hagamos cada vez que atravesemos una etapa difícil. Él es el que nos guía, Él es el que nos quitó, Él es el que nos guardó. Entonces, recordar eso nos da fuerza, nos da fe, nos da esperanza, nos da a entender nuevamente de que tenemos un Dios poderoso. Entonces, lo que el enemigo trata de hacer siempre es hacernos olvidar eso, ¿no? A distraernos. Hoy en día vivimos un punto, digamos, en la historia de la iglesia donde se ha vuelto un cristianismo muy, muy light, muy, ¿cómo decirlo? Que se les dice a la gente lo que quiere escuchar, que tratan de mostrar cosas para distraer, para entretener y un montón de cosas. Y el enemigo, yo creo que hoy en día no es tanto también el tema de hacer caer en pecado a los cristianos, ¿no? Dentro de las iglesias, sino también es distraerlos un poco para que se olviden de que tienen la Biblia para leer, que se olviden que tienen para estudiar la palabra, que se olviden que tienen que orar, porque con tantas actividades, con tantas cosas y con tantas distracciones, pues el enemigo ha logrado que el pueblo de Dios, no el pueblo de Dios, sino que la gente que congrega en la iglesia sea débil, tenga una fe débil, una fe muy tembleque, como se dice, ¿no? Que en cualquier situación difícil se cae. Es como una generación de cristal, como decía un sociólogo, ¿no? Que hoy estamos viviendo una generación de cristal. Eso es lo que el enemigo también ha introducido dentro de las iglesias. Y hablaba este sociólogo acerca de la generación de cristal, de que, por ejemplo, hace 30 o 40 años atrás, pues un joven podía empezar en un trabajo y mantenerlo o toda su vida o muchos años, podía tener una relación con una pareja y durar años, incluso toda la vida, y ese era como los principios que se vivían antes, ¿no? Llegar puntual, ser, como se dice, honesto, cosas así, ser educado, y hoy en día, pues, estamos viviendo una generación de cristal donde todo es rápido también y uno si no le convence una cosa, pues ya lo cambia. Si no me gusta esta pareja, pues me voy con la rubia, me voy con la morocha, según quién me dé más, que me satisfaga más. Este trabajo no me complace porque son muchas horas, porque no sé, yo quiero uno donde trabaje menos y gane más. Y se vive una generación muy frágil, donde si algo no le gusta ya se deprime, se frustra, cambia y muy cambiante, que se rompe por nada. Y eso es lo que el enemigo también ha introducido dentro de las iglesias, ¿no? En los jóvenes se ve mucho, jóvenes que viven cambiando muchas veces también de profesión, ¿no? Están estudiando psicología, a los 3 meses, no, es que la psicología, no sé, te hace pensar mucho, mejor me voy por el lado de arquitectura. Y se va a arquitectura, y no, pero ahí las matemáticas me matan. Y están así cambiando de profesión a otra y se terminan siendo youtubers, ¿no? Eso es lo más normal hoy, ¿no? Influencia, ¿no? Donde empiezan a pedir comida para que puedan publicitar las marcas y cosas así. Esa es la sociedad y el cristianismo frágil y débil que estamos viviendo hoy, donde es por causa del enemigo, que el enemigo nos quita, ¿no? El enemigo está esperando de que la semilla y la palabra... Me hace acordar a cuando la parábola del sembrador, ¿recuerdan? Que algunas caían entre pedregales, otras entre espinos, y vamos a buscarlo. Yo creo que está en Marcos capítulo 4, versículo 19.
Yo cuando estaba pensando en esto, me vino ese pasaje en mente. Marcos capítulo 4, versículo 19. ¿Se acuerdan los que habían caído entre espinos? Pues yo creo que hoy en día vivimos mucha gente dentro de las iglesias con la semilla plantada entre espinos, ¿no? Dice, y cuando vienen los afanes, dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo creo que es eso lo que suele pasar, lo que hoy está pasando hoy en día, ¿no? Donde se está dando mucha, es como que la tierra no se prepara, ¿no? No hay una buena preparación de tierra en los corazones de las personas. El enemigo usa a gente muy conocida en el cristianismo, en el evangelismo y cosas así, y empiezan a decir cosas que a la gente le gusta escuchar. Entonces es una tierra que tiene, un corazón que tiene un poco de tierra buena, pero tiene mucho espino, porque hay mucho pecado, porque hay muchas cosas que todavía no se ha confrontado el pecado como tiene que ser, ¿no? Donde primero uno, si quiere plantar algo para que dé fruto, primero tiene que limpiar, sacar los espinos, sacar las piedras, las cosas que molestan, y preparar esa tierra, removerla, hacer un buen arado y después plantar la tierra, la semilla buena. Y eso sí o sí pues va a dar buen fruto, ¿no? El Señor es el que se encarga de regarla y darle crecimiento, pero nosotros tenemos el trabajo de repartir esa semilla, de predicar el Evangelio. Y hoy en día pues la mayoría de pastores que hoy en día salen por todos lados, pues no se toman ese trabajo. Se están acostumbrando a hacer lo que otros hacen para que las iglesias crezcan. Entonces, claro, uno va y tira la semilla a lo loco, ¿no? Y claro, eso empieza a brotar, wow, mira el fruto, todas las cosas. Pero ¿qué pasa? Viene el enemigo y empieza a arrancar como quiere esas plantas que están débiles porque no tienen las raíces bien arraigadas, ¿no? Eso es lo que el enemigo está haciendo al hacernos olvidar de que Dios es el que está con nosotros, de que Dios es el que nos ha hecho en nosotros, en nuestra vida, ese gran milagro, ¿no? Es Dios el que ha estado con nosotros y el que nos ha fortalecido. Entonces, no permitamos que el enemigo haga eso en nuestras vidas. Si el Señor te está diciendo, siempre recuerda. ¿Y saben cómo uno puede recordar que Dios está con nosotros? A ver, vamos a usar la imaginación, ¿no? ¿Qué podría ser una cosa o una señal que hoy tengamos que nos pueda recordar que Dios siempre está con nosotros? Tienen una idea, algo que ustedes cuando están pasando por un momento difícil, lo primero que hacen es buscar eso, para que eso les recuerde que Dios está con ustedes. Amén, ahí levantó la Biblia el hermano Carlito. La palabra. Miren, cuando nosotros pasamos por un momento así, cada vez que lo hacemos, pues lo que nos da fuerza es la palabra del Señor. Uno cuando se mete a orar, es impresionante, pero hay veces que, por ejemplo, yo no recuerdo versículos bíblicos. Si ahora mismo alguien me pregunta, o no sé, estoy sentado, distraído, lo que sea, me dice, dígame 5 versículos bíblicos, rápido. Y yo me bloqueo y no puedo, me cuesta, y recuerdo uno más o menos ahí, y cosas así, y termino diciendo, al que madruga Dios le ayuda. No, ese no es. Y cosas así, ¿no? Porque te sorprenden. Pero cuando uno está orando, y el Espíritu Santo está en esa oración, uno empieza a recordar pasajes bíblicos, y empieza a recordar los salmos, y empieza a recordar palabras donde el Señor nos da ánimo, nos fortalece, ¿no? No sé si seguramente le ha pasado, porque yo estoy convencido que es así. El Espíritu Santo te trae a memoria pasajes bíblicos, porque es la palabra la que nos fortalece.
Es así como el Señor te habla. No es que viene un ángel y te dice, Quique tal cosa, Quique hace esto y lo otro. No, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en oración, Él es el que se comunica con Dios, entre nosotros y Dios, ¿no? Es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Él empieza a recordarte pasajes bíblicos. Señor, porque tu palabra dice, no sé, esfuérzate y sé valiente, porque tu palabra dice que los que esperan en ti tendrán nueva fuerza, y te vienen pasajes bíblicos, ¿no? Yo he apuntado aquí algunos, que obviamente, ¿no? Normalmente el Señor nos trae a memoria cuando estamos pasando momentos difíciles, ¿no? Y nos hace recordar. Es como que nos hace mirar esa roca apilada, ¿no? Entonces, el Salmo, por ejemplo, 18, versículo 2. Yo lo voy a leer, ¿vale? Porque tengo varios aquí. Dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El Salmo 31, versículo 2 y 3. Inclina a mí tu oído y líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. El Salmo 37, versículo 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Josué, lo que estamos aprendiendo, ¿no? Capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y yo me imagino a Josué, ¿no? Cuando se encuentra que, allá está el pueblo de Jericó, madre mía, el muro que tienen. Y entonces recuerda las palabras del Señor, donde Él le dice, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso es lo que sucede cuando nosotros miramos a Jesucristo. Ahora voy a pasar al último punto, y ahí es donde quiero llegar. Recuerden que Josué también, Dios mandó hacer al pueblo de Dios que irguieran, se dice así, creo, las piedras esas, afuera, ¿no? Donde iban a acampar. Josué bajó y él también hizo unas en el medio donde estaban los sacerdotes y los levitas, ¿no? Los que llevaban el arca, estaban ahí, y él también levantó una torre ahí, y la palabra dice que hasta el día de hoy están ahí, ¿no? Yo no sé, realmente no sé si estaba hasta ahí, hasta el momento donde se escribió el libro de Josué, o hasta el día de hoy literalmente sigue ahí. Yo no lo sé, yo creo que si Dios detuvo el río de un lado hasta que se amontonara todo, tranquilamente puede hacer que permanezcan para siempre esas piedras ahí, ¿no? Entonces, recuerdan que Josué hizo eso, y yo imagino que cuando las aguas se secan, esas piedras salen para afuera, porque el río Jordán pues tiene esa, ¿cómo se dice? Eso, ¿cómo? Buena, ahí me salió ahí bien. Se nota que lee mucho el hermano Juan Carlos. No me salía esa palabra muy sofisticada. Entonces, claro, el río Jordán tenía esa peculiaridad, y cada vez que llegaba el tiempo de la sequía, por así decirlo, pues esas aguas bajan muchísimo, bajan mucho, literalmente. De hecho, hasta hoy en día, bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero hoy en día están sufriendo muchos algunos porque no tiene el mismo caudal de agua que tenía antes. Pero en tiempos de sequía, pues esas aguas bajan, y yo me imagino que, claro, es un momento de desesperación, ¿no? Es un momento donde uno no pueden beber agua los animales, donde uno no tiene ni siquiera cómo cocinar, cómo bañarse, no tiene agua para beber, no tiene para los cultivos. Entonces, claro, es un momento difícil. Pero ¿qué pasa? Miran la roca que está ahí en ese río, y recuerdan que si Dios detuvo las aguas, Dios tranquilamente puede proveer de todo, aunque estén en el mismo desierto, ¿no? Y eso yo lo quiero aplicar a nuestras vidas. Cuando estamos en el desierto, recordemos que Dios estuvo ahí, que Dios está y que Dios va a estar siempre. Amén. Entonces, en el
Punto número 3. Mira, me salté la 2 sin darme cuenta. Pero eso es bueno para ustedes. El punto número 3 habla acerca de la importancia de la señal de la cruz. ¿Qué es lo que, yo me ponía a pensar, qué es lo que hoy en día nos puede, puede identificar en nuestras vidas que Dios estuvo con nosotros, que Dios está y que Dios estará para siempre con nosotros? ¿Cuál puede ser esa señal que Dios nos dio para que podamos entender que Él hizo un milagro maravilloso en nuestras vidas y que es Él el que estuvo ahí, que es Él el que está? Y automáticamente se me viene la cruz en la mente. Cada vez que, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Yo veo una cruz y automáticamente lo relaciono con el Señor Jesucristo. Cuando veo, no sé, voy caminando a las iglesias católicas, tienen la cruz, y yo me lo imagino al Señor Jesucristo. Incluso cuando estoy trabajando y uno está trabajando y veo, no sé, en la obra, por casualidad la figura de una cruz, ya se imagina a Jesucristo, ¿no? Es lo que a mí me pasa. No es como los católicos que ven una mancha así de humedad, la Virgen María llorando, porque ven la figura que parece la Virgen y cosas así. No me refiero a eso, sino que me refiero a que uno ve la cruz y automáticamente recuerda todo lo que implica y significa la cruz en nuestras vidas, ¿no? Jesucristo mismo. Entonces, mirar la cruz, podemos entender que Dios está con nosotros. Amén. Cada vez que miramos la cruz, podemos entender que es Dios en nuestras vidas, que Él no nos va a dejar solos nunca, que cualquier pecado, que cualquier situación difícil que estés pasando, pues Jesucristo ya ha hecho lo que tenía que hacer. Si estás pasando una enfermedad, Jesucristo se ha llevado esa enfermedad. Si estás pasando, dolores, Jesucristo se ha llevado esos dolores. Ese debería ser nuestro pensamiento. Aunque estés con los últimos días diagnosticado en el hospital, porque puede pasar, aunque te den horas de vida, Jesucristo ha vencido la muerte en nuestras vidas. Y eso nos da gozo, y eso nos da paz. Aunque estés sufriendo en una enfermedad que te hace doler todo el cuerpo y que tengan que inyectarte, ¿cómo se llama eso? Morfina, que es cuando ya el dolor es insoportable y te inyectan eso, y eso es una droga muy fuerte. Aunque tengan que inyectarte eso y tu dolor es tan intenso, uno cuando mira la cruz, si recuerda que Jesucristo se ha llevado todos nuestros dolores, eso nos da gozo. Esa es la manera en la que yo creo que deberíamos mirar siempre, ¿no? Si es que no tenés un peso, ¿no? En Argentina decimos un peso, aquí sería un euro en el bolsillo, recuerda que en Jesucristo somos ricos, ¿no? Recuerda que Jesucristo, todas las riquezas espirituales las tenemos en el Señor. Ayer le tocó orar a mi hijo Samir en la comida y me gustó algo que dijo en la oración y me dio a pensar y me dio a entender, y fue de mucha bendición en mi vida pensar de esa manera. Dice: Señor, te doy gracias porque has permitido que tengamos la comida para este día. Como que si ya no hubiera otra cosa, el Señor permitió que en ese momento tengamos para comer. Y a mí me gustó tanto y le daba gracias al Señor porque pues el Señor me habló a través de la oración de mi hijo. Él tal vez lo oró, no sé, rápido porque quería comer y seguir viendo la tele, lo que sea, pero el Señor ha hablado a mi corazón a través de esas palabras. Gracias, Señor, porque has permitido que hoy tengamos este plato de comida en la mesa. Nos has dado lo necesario para que hoy tengamos este plato de comida en la mesa. Y el Señor es eso. Jesucristo ha pagado el precio por todo. Ya en Jesucristo lo tenemos todo, amada iglesia. En Jesucristo tenemos la victoria.
En Jesucristo tenemos el gozo. En Jesucristo tenemos la seguridad de la salvación. Esa es la seguridad de que hemos salido victoriosos a la muerte. Amén. Y eso es lo que el pueblo de Israel hacía cada vez que se daba vuelta y miraba esas rocas amontonadas. Entendían de que de Dios viene la salvación. Entendía de que Dios era el que le iba a dar la victoria. De que Dios ya prácticamente le había dado la victoria. Solamente necesitaban seguir pasando por las etapas, ¿no? Pero ya la victoria era del pueblo. Ellos entendían eso cada vez que veían eso. Entonces, miren, en Isaías capítulo 7, versículo 14, dice esto, para que vean que Jesucristo es una señal para nosotros, de que la victoria es nuestra. Amén. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El Mateo capítulo 1, versículo 23 dice, he aquí, citando ese pasaje del Antiguo Testamento, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mirá, la cruz es ver a Cristo. Ver a Cristo es entender que Dios está con nosotros. Para el pueblo de Israel, mirar esas rocas era ver el río Jordán. Y el río Jordán representaba que Dios estuvo con ellos en ese tiempo. Amén. Entonces, cuando uno entiende que la cruz tiene el significado de que todos nuestros pecados, de que todos los problemas que podamos llegar a obtener aquí en esta tierra, Jesucristo se lo ha llevado. Que la paga de nuestro pecado, Jesucristo lo ha llevado, se ha hecho cargo de esa deuda, ¿no? Así fue como yo entendí el Evangelio. Yo desde los 7 años más o menos que con mi familia íbamos a una iglesia, luego por un tiempo pues se ha apartado de la iglesia y otra vez volvíamos, cada vez que podíamos congregábamos en una iglesia. Entonces desde pequeño pues siempre la iglesia estuvo y Dios y Jesucristo estuvo presente, ¿no?, en mi mente y en mi corazón desde pequeño. Entonces cuando fui adolescente fue donde empecé realmente a querer buscar del Señor, a congregar, a ir a una iglesia, a tratar de hacer una vida cristiana. Y empecé a meterme en la iglesia, empecé a meterme en los ministerios. Desde los 18 años que estuve casi 10 años en el ministerio de la alabanza, así se le llama allá, ¿no? Aquí también, y en la China también creo. En el ministerio de la alabanza estuve casi 10 años tocando el bajo, la batería y cosas así, ¿no? Entonces mi vida siempre fue la iglesia, los hermanos de la iglesia, pero hay una cosa que yo jamás entendí hasta que el Señor quiso que yo lo entendiese, que era el Evangelio. No lo había entendido de la manera en la que el Señor me hizo entenderlo, en el momento que un hermano cita un pasaje bíblico y lo explica. Y era refiriéndose a la cruz, al significado de la cruz. Él citó Colosenses capítulo 2, versículo 14. Vamos a buscarlo y con esto termino. Tengo 5 minutitos. Colosenses capítulo 2, versículo 14. ¿Lo tiene? Vamos a leer desde el 13. Pero lo voy a poner, ahí está. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Él explicó de esta manera. Cuando, por ejemplo, en ese tiempo, pues los romanos tenían una ley que era que cada vez que condenaban a alguien a la cruz, pues en la cruz se tenía que clavar para que cuando la gente pasase y vea a alguien colgado en la cruz, vea por qué fue condenado a muerte esa persona, ¿no?
Entonces una persona del pueblo, de la ciudad, o un soldado, quien sea que pase por ahí, pueda leer, este fue condenado por matar, por robar, por violar niños, por lo que sea, ¿no? Y uno, claro, se va tranquilo, pues merecía que esté ahí, ¿no? Entonces, esa era la manera en la que se manejaba en ese tiempo la crucifixión y cosas así, ¿no? Cuando acá está hablando del acta de los decretos que nos era contraria, se refiere a que cada uno de nosotros teníamos una lista o tenemos una lista de todas nuestras transgresiones, de todo lo que hemos hecho, todo lo que vamos a cometer seguramente, en nuestros delitos que hemos cometido, transgresiones hacia Dios que hemos hecho, escritos en un papel, ¿no? Jesucristo tomó todo eso nuestro, los clavó en la cruz y Él se hizo cargo de todas esas faltas. Ustedes recuerdan que a Jesús le quisieron poner un cartel que decía INRI, que decía por ser el rey de los judíos, ¿no? Como que la justificación de su condenación pues era porque Él decía ser el rey de los judíos, ¿no? Y la gente lo tomaba en burla y cosas así. Pero la realidad es que gloria a Dios que eso era real, ¿no? El rey de los judíos. Un día el Señor va a venir a reinar en Judá, en Jerusalén, ahí en el templo, y va a ser el único rey y todos vamos a reinar con Él. A mí eso me da mucho gozo, hablar sobre esas cosas. Él va a ser el rey de reyes y señor de señores. Y ellos lo estaban declarando sin saberlo en forma de burla. Pero la realidad es que ahí lo que tenía que estar clavado en esa cruz era todas tus transgresiones, tus faltas delante de Dios, todos los crímenes, las faltas que has cometido, los pecados que has hecho delante de Dios, eso tenía que estar clavado ahí, y tú con esa cruz clavado ahí, y yo obviamente, ¿no? Pero Jesucristo dice, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola a la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo fue que triunfó el Señor? Este hombre, el hermano, predicaba y hablaba y daba este ejemplo. Es como que, por ejemplo, a Jesús, claro, ya lo condenaron. Imagínate que tú tienes un acta de decretos delante del juez. A ver, Quique robó a mano armada, hizo esto, hizo lo otro, no sé, le dio un beso a la suegra, hizo muchos crímenes, ¿no? Perdón, Juan, lo tenía que hacer. Has cometido muchos crímenes, te dice el juez, o me dice a mí, ¿no? Entonces, condenado a prisión, cadena perpetua. Entonces, claro, yo voy, me agarra un infarto en medio del camino, ya he sido condenado, y me declaran muerto. Al día siguiente, claro, ahí ya firman un acta de que ya queda anulada esa carta, porque ya una vez que está muerto la condena ya se ha consumado, ¿no? Porque ¿cómo vas a seguir condenando a un cadáver, no? Entonces, esa acta se anula y te dan un acta de defunción, que ya estás limpio de todo, ¿no? Ya no se puede condenar, ya has pagado tu condena, ya estás muerto. Entonces, si tú vuelves a resucitar por casualidad o por milagro o por lo que sea al día siguiente, pues el juez se queda así y ya no puede hacer más nada, la justicia no puede hacer más nada porque ya anularon el acta de los decretos que eran contra tuya. Entonces viene un abogado y te dice, no, ya lo declararon inocente, ya no, eso es irrevocable, ya no se puede. Si hay algún abogado aquí, pues seguramente me va a dar la razón, que es así. Cuando a una persona se le declara muerto, ya todo, hasta sus deudas y todas esas cosas ya es perdonada, ¿no? Entonces, Jesucristo al resucitar de entre los muertos hizo eso. Esas transgresiones fueron clavadas en la cruz y Jesucristo al resucitar las hizo públicas enfrente de todo, y todas esas deudas ya están pagas porque Él se hizo cargo, lo condenaron, resucitó y ha salido con victoria. Y eso quiere decir que nuestras culpas están pagadas por Jesucristo, el único que pudo haber hecho eso. Jesucristo, el Cordero inmolado en esa cruz. Amén. Yo cuando entendía eso, me quedé así. Que no, es como que dieron la explicación que mi corazón y mi mente necesitaba escuchar para entender cómo funcionaba la cruz, la crucifixión y la resurrección en la vida de un hombre. Y cuando lo entendí, pero fue
que no paraba de darle gracias al Señor, primeramente porque y fue a partir de ahí que yo me empecé a sentir verdaderamente salvo. Entendí el Evangelio y le daba gracias al Señor, porque entendía que todas mis culpas, las presentes, las pasadas y las que seguramente voy a cometer, el Señor las ha pagado, el Señor se las ha llevado y Él ha salido victorioso. Entonces cada vez que miro la cruz, simplemente recuerdo que el Señor está conmigo. Simplemente recuerdo y le doy gracias al Señor. No importa lo que suceda de acá en adelante, tú estás conmigo, tú estarás conmigo para siempre. Amén. Así tenemos que pensar, iglesia. El Señor está con nosotros porque Jesucristo es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Voy a invitar a que cierre sus ojos y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te doy gracias nuevamente por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tan solo es mirar esa cruz, tan solo es mirarte a ti, Señor, que has triunfado sobre esa cruz, que nos has dado la victoria, Señor, en esa cruz. Tan solo es mirar esa cruz y entender, Señor, de que tú has hecho un milagro maravilloso en nuestras vidas al darnos la salvación y que no hay nada en este mundo, Señor, que pueda separarnos de tu amor, como dice tu palabra, Señor, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo, Señor, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo porvenir, Señor, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar de tu amor, Señor. Yo creo en eso, Señor. Creo, Padre, de que tú estás conmigo, tú estás con mis hermanos, tú estás con esta congregación, Señor. Y sea lo que sea que venga por delante, tú nos vas a dar la victoria, Señor. Te doy gracias, Padre. Te pido, Señor, que bendiga a cada uno de mis hermanos en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga. Tenemos un receso, ¿no?, de media hora hasta las 12.